Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos vean. Vamos a hablar sobre el capítulo 2 de Geopolítica, denominado Las causas de atacar. Dentro de los antecedentes de la geopolítica tradicional se tiene que en la Edad Antigua, según declaraciones de Heródoto, se sostuvo que la geografía y su clima afecta al carácter del humano. Tucídides confirmó esto ampliando a los pueblos que se expanden a costa de otros. Platón observó que la tierra ocupada en relación al carácter de los pueblos debía ser una ley a estudiar. Aristóteles observó que la densidad poblacional necesaria para subsistir también debía ser objeto de estudio. Cicerón se opuso a los dos filósofos anteriores sin darse cuenta de que se referían a un ámbito más cultural y militar y no geográfico. Además destaca la influencia territorial sobre las organizaciones políticas ampliadas a esto. Y Estrabón propuso la expansión con las condiciones geográficas previas. En la Edad Media, la economía agraria de subsistencia y la iglesia dogmática con un pensamiento retrógrada evitaron que los estudios geográficos se llevaran a cabo. Es por esto que la geopolítica se estancó. En la Edad Moderna se reanudaron las investigaciones geográficas. Nicolás Maquiavelo fundamentó que los estados eran producto de las leyes y ejércitos. Juan Bodino fue considerado el primer geopolítico y concluyó que el suelo y clima moldean física y espiritualmente al hombre. El barón de Montesquieu expuso su teoría sobre las fronteras naturales de los estados, que éstas no deben sobrepasarse para no arriesgar la estabilidad de estos estados. Definiciones de geopolítica por la Escuela de Armas del Ejército de Bolivia, donde tenemos al autor Hosofer, donde nos dice que la geopolítica es la ciencia de la vinculación de los acontecimientos políticos. También tenemos otro concepto de Rudolf, y después pasemos a los conceptos o definiciones que nos da el Instituto de Geopolítica de Múnich, donde el más relevante de estos tres es que la geopolítica es la ciencia de las características territoriales y raciales que determina el desarrollo de los pueblos y de los estados. Los autores, Coronel Jorge Atencio Pringleser, consideran que la geopolítica es como espacio es poder. Definición oficial de la Escuela de Aplicación de Armas del Ejército de Bolivia. Es el estudio de las condiciones geográficas, económicas, históricas y sociales de un Estado, con el objetivo de la promoción de sus recursos naturales y valores culturales. Esto para hacer un juego muy importante acorde a sus intereses en el campo internacional. Cuadro resumen sobre las definiciones de la geopolítica. La geoeconomía tiene un autor muy reconocido que es Edwin Herstridge, quien escribió un libro titulado La Era de la Política. Para entender la geoeconomía es necesario retroceder el tiempo aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba surgiendo el amanecer de la ecopolítica. Para ello tenemos que hablar de dos grandes naciones, que fue Alemania y Japón, pero fueron devastados después de la posguerra, en este caso, y Japón habría tomado un rumbo diferente, dejando de lado lo que es la geopolítica y adentrándose a la ecopolítica, y logrando de esta manera ser el primer país más poderoso a nivel mundial. Por otro lado, la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, generaba guerras con el fin de lograr ganar lo que es el Raum, que básicamente significa un espacio para vivir. Entonces podemos decir que la ecopolítica mostró las posibilidades de tener éxito donde la geopolítica no puede alcanzar. Entonces la geoeconomía es considerada una ciencia. Analizando, consideramos que la geoeconomía es una ciencia que estudia los recursos naturales, es decir, aquellos bienes materiales que provienen de la naturaleza. Y sin estos bienes materiales, el desarrollo de la vida no sería posible. Y por eso es necesaria la intervención para incrementar el beneficio de las sociedades. Ahora hablaremos sobre el contexto histórico. Primeramente sobre la geopolítica tradicional. La geopolítica se ha ido modificando y consolidando como una relación entre el Estado y el espacio desde su nacimiento a principios del siglo XX, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín, como se puede ver en la siguiente imagen. Se desarrolló y se estudió después de la segunda mitad del siglo XIX, donde el periodo está marcado por la búsqueda de hegemonía mundial a través de la conquista de territorios. Posteriormente a esto, como se puede ver en la siguiente imagen, corresponde a las dos guerras mundiales en que estaban en juego el tablero estratégico mundial. Como contexto histórico para la geoeconomía, tenemos que se impuso el capitalismo inicialmente. Tiempo después se implantó el neoliberalismo como un nuevo orden mundial, como se puede ver en la siguiente imagen como ejemplo. Japón y Alemania desarrollaron la geoeconomía, siendo los perdedores de la guerra y ya no contando con un ejército para la conquista, se creó el desarrollo de la geoeconomía, que es un nuevo método de dominación mediante
que se realiza mediante el consumo y la dependencia económica de los países en desarrollo. Situación actual de la geopolítica tradicional y la geoeconomía. Partiendo de la definición del Ejército de Bolivia en el reglamento RA 0137, la ciencia que estudia el Estado examinando sistemáticamente sus características geográficas, internas y continentales, axial como aspectos económicos, políticos y humanos como factores esenciales en la determinación de la política nacional e internacional de una nación, estamos individualizando la supuesta ciencia política para favorecer a una unidad y no al conjunto de países que forman el entorno social de ese Estado. Ahora, Bolivia, al igual que muchos países, ha sufrido grandes desmembraciones territoriales a lo largo de la historia y sufre de su enclaustramiento. Si conocemos que el dominio de Hadlan propone hegemonizar y que Bolivia constituye el Hadlan o corazón de esta parte del continente, o que el triángulo Cochabamba, Santa Cruz y Sucre es el triángulo estratégico que permitirá el desarrollo económico del Estado. En resumen, la situación de la geopolítica tradicional y la geoarmonía está en extinción. La primera se encuentra en un punto crítico de decadencia. Muchas gracias por su atención.